Una familia entregada al Señor es una familia que permanece unida, una familia preocupada en el crecimiento espiritual, llena de gracia y amor, es una familia que sirve a Dios y también sirve a su prójimo. Llegamos al desarrollo del tema número 6, hablando sobre salud familiar, disfrutando de estos 10 días de oración, donde cada día tú tienes la oportunidad de orar al Señor por algo en específico. Y hoy oramos por las familias, por aquellas necesidades que se encuentran día a día. Acá comenzamos este programa. Preparemos el camino. Llegó el momento de que Jesús tome su lugar y su nombre sea levantado en lo más alto. Nadie sabe más que tú, Jesús, la tibieza de mi corazón. Nada oculto hay ante tu luz. Triste es mi condición, triste es mi condición. Testigo fiel y verdadero, unge mis ojos que pueda ver. Quiero a tu vista ser perfecto, pues solo tú me conoces bien. Pues solo tú me conoces bien. Vísteme, Jesús, con tu santidad, tu justicia poder reflejar. Solo tu amor puede transformar este duro corazón, este duro corazón. Testigo fiel y verdadero, unge mis ojos que pueda ver. Quiero a tu vista ser perfecto, pues solo tú me conoces bien. Pues solo tú me conoces bien. Purifícame, hazme un nuevo ser, mi fe obre con sinceridad. Reavívame, quiero serte fiel. Solo haré tu voluntad. Tu voluntad. Tu voluntad. Mis ojos que pueda ver, quiero a tu vista ser perfecto, pues solo tú me conoces bien, pues solo tú me conoces bien, pues solo tú me conoces bien. Tú nos conoces, Jesús. Amén. Queremos darte la bienvenida a un nuevo programa del desarrollo Vida Plena. Estos 10 días de oración donde estamos tocando temas tan interesantes que tienen que ver con la salud. Recuerda que este es un programa de la Iglesia Adventista del cual tú también puedes participar. Esta revista que todos hemos recibido, que por cierto tú puedes encontrar también visitando una de las iglesias adventistas en el lugar, cerca de donde tú vives. Nosotros hoy tenemos para desarrollar un tema muy interesante, salud familiar. Hemos hablado ya acerca de la salud física, la salud emocional, distintos temas que abarcan la salud al ser humano como un ser integral. Y recordando también que Dios quiere nuestro bienestar integral. Carola, tenemos un programa muy interesante para desarrollar hoy, también con invitados al pastor Fabiano de Nardi. Él es líder del Ministerio de la Familia a nivel Bolivia, también a su esposa, la hermana Joadán. Pastor, bienvenido. Qué alegría poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Muy bueno estar aquí con todos los televidentes de la TV Nuevo Tiempo y de todos los canales de transmisión de la Nuevo Tiempo. Una alegría estar con ustedes. Espero que sea una gran bendición ese día. Hermana, bienvenida. Tenemos un tema muy interesante para desarrollar hoy. Así es, hoy día vamos a estar tocando un tema que todos necesitamos escuchar y que esto realmente pueda ser una bendición para todas las familias. Claro que sí, sin duda será una bendición, como lo decía Gerson, para ti que te estás sumando a esta programación especial. Son 10 días en los que estaremos fortaleciendo nuestra vida de oración, pero la edición de este año nos enfoca la salud, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de varios temas y hoy corresponde hablar sobre la salud familiar. Por eso tenemos a nuestros invitados para desarrollar este tema importante a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, Gerson. Así es, y tenemos que comenzar con una pregunta, pastor, que es muy interesante. ¿Por qué la Biblia promueve muchas enseñanzas? Hemos estado viendo acá en este programa enseñanzas que tienen que ver con la salud física. Qué lindo es poder saber que Dios hace muchos años ya nos dejaba consejos sobre la salud física, la espiritual, la emocional. Pero hablando de la familia, ¿qué enseñanzas encontramos para poder encontrar ese círculo de armonía y bienestar en la familia? Está bien. A mí me gusta mucho ese tema de la familia. Tengo me dado cuenta de la importancia de la familia para la sociedad, para la iglesia. Siempre me gusta hacer una comparación con las células, ¿no? El cuerpo él es compuesto de células. Sí. Y la sociedad tiene una célula muy importante que es la familia, ¿no? Es a través de la familia que se mantienen las tradiciones, que mantienen los enseñamientos, ¿no? Y la palabra de Dios tiene un libro que es el libro de Génesis, ¿no? Ahí habla respecto de la creación. Y ahí Dios estableció el primer matrimonio, la primera familia se estableció ahí con Dios. Entonces ahí en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, nosotros tenemos el principio para los matrimonios. Entonces, ¿qué promueve el bienestar para la armonía? Esta es la pregunta, ¿no? Entonces, cuando yo voy al libro de Génesis, capítulo 2, en el versículo 23, dice así, dijo entonces Adán, esta sí es que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Aquí hay un principio bíblico de la unidad. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Se nosotros levamos isso para a família e tomamos em conta de que a família é uma unidade, não é duas pessoas, não é Fabiano e Rodan. Aqui há uma unidade, há um matrimônio. Se duele allá, tem que doler aqui. Se llora aqui, tem que llorar allá. É um desejar para o outro aquilo que um deseja. Não creio que uma pessoa deseje sentir dolor, não? Então, eu não posso ver a esposa ou o esposo, o cônjuge, sentir dolor e não... E ser indiferente. E ser indiferente. Então, posso dizer que esta harmonia, ela vem quando uno toma em conta esse princípio bíblico da unidade, que é carne de mi carne, huesos de mi hueso. Ou seja, somos uma sola pessoa, é uma unidade que vive dentro de um mesmo techo. Claro que Ese es un principio de armonía para el hogar. Un principio de armonía en el hogar, y acabamos de verlo, digamos, afianzado, reiterado entre tantos otros principios de la Biblia. Ahora, Juadán, ¿cómo puede la familia aplicar los principios de salud integral en el día a día, en su vida diaria? Muy bien, vamos a aplicar tal vez estos consejos, estos principios bíblicos, poniendo un caso muy específico. Y vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Efesios 4, versículo 15. Okay. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice así: en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Hablar la verdad con amor. El día a día siempre está lleno de conflictos. Ninguna familia es perfecta.
Hablamos de familias saludables, no familias perfectas. Y cuando hablamos de esto, hablar la verdad con amor en el día a día es clave. A veces el ser humano cae en dos extremos. Al momento de que la familia sufre un conflicto en el día a día, un extremo puede ser ponerse a la defensiva y atacar con palabras hirientes. Es que eres tonta, es que tú no sirves para nada. Y a veces la familia está inundada de esas palabras hirientes que dañan a los hijos, al esposo, a la esposa. Y el otro extremo es la indiferencia. Cuando la persona recibe un conflicto, prefiere quedarse callada y no decir nada para no aumentar la tensión. Entonces aquí el consejo bíblico y cómo lo podemos poner en práctica sería hablar la verdad con amor. Es decir, mira, yo te amo. Es algo que practicamos con mi esposo. Si hay algo que yo hago mal o que él hace mal, pasa el momento, bajan los humos, llegamos a la casa y él me dice siempre, o yo le digo siempre, tengo dos cosas para hablar. Primero, yo te amo y yo ya sé que viene la segunda. Y me toma de la mano, lo cual hace que uno baje esa tensión. Yo te amo, eres el amor de mi vida, pero surgió tal situación y esa situación me hizo sentir triste, me hizo sentir frustrado, me hizo sentir ofendido o me hizo sentir que me faltó el respeto. Entonces me gustaría que esto no vuelva a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muy diferente a que él venga en medio de la situación y me diga, es que eres una falta de respeto conmigo. Eso sería atacar. Claro. Entonces la Biblia nos da un principio, hablar la verdad con amor. Y en el día a día eso es clave, el amor y la verdad. Y yo creo que ustedes decían al principio, ¿no? Hacerlo por nosotros mismos es difícil, porque a veces nos gana, ¿no es cierto?, el enojo, la impaciencia, pero lo que salió de la boca no vuelve. Entonces, qué importante es al menos orar para pedir a Dios que nos controle y, como decía Juadán, esperar que bajen las aguas para dialogar, pastor. Y entender que ese escenario del gran conflicto también que está por detrás de las familias, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta de la creación, solamente dos instituciones permanecen, que es el sábado, después del pecado, ¿no? Que es el sábado y la familia. Es decir, Satanás ele ataca essas instituições, porque essas instituições elas representam a Deus. Foi Deus que criou a família. Así es. Então, é muito importante, não, quando uno habla de los conflitos, não, é entender de que existe um grande conflito por detrás de isso. E uma vez que uno toma esta consciência de que existe um grande conflito por detrás de isso, e que o matrimônio é uma unidade, então uno frena mais. Uno frena mais. E complementando o que falei ao início, da importância da família, não, para a sociedade, no livro Mente, Caráter e Personalidade, tomo 1, página 187, que está aqui na revista que nós estamos estudando no dia de hoje, habla assim: el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. ¡Wow! Ese es el hogar. Es decir, es una célula demasiadamente importante. Assim que devemos cuidar bem, não só de teoría, de práctica. En la práctica. En la práctica. Por supuesto. Pastor, usted nos mencionaba que en medio de todo esto existe un gran conflicto, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en la fuerza de voluntad del ser humano, tal vez podríamos decir que estamos perdidos, porque para el ser humano controlarse, poder actuar con amor, como menciona la hermana Joadán, se torna un tanto difícil y hasta algunos tal vez dirán imposible. Es por eso que nosotros necesitamos de la oración, para poder que la familia se sienta saludable, esté bien, exista un bienestar dentro de la familia. Necesita de oración y comunión con Dios, ¿no? En familia. Voy a dar un ejemplo. Aquí mismo en el libro de Génesis, si nosotros avanzamos un poco, aquí en el capítulo 8, en el versículo 18, Génesis 8, 18, dice así: después del diluvio, sobró solamente una familia, después del diluvio, ¿no? Y dice entonces: salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Es decir, 8 personas, una familia, salieron del arca. ¿Qué hizo Noé? ¿Cuál fue la primera cosa que hizo Noé? Versículo 20. Luego edificó Noé un altar a Jehová.
ele dedicou a família ao Senhor, sabe? Em família. Então, essa consagração diária, sabe, de la família, não? Esposo, esposa, hijos, consagrando-se ao Senhor. Por quê? Porque existe um conflito, existe um ataque de Satanás. E conviene al padre, não? Conviene al padre, la madre, em consagrar a sua família para protegê-los de los ataques de Satanás. Então, não solamente orar, consagrar-se, sabe? Dedicar a família ao Senhor, não? Levantar um altar familiar todos os dias en el hogar. En casa, qué importante, qué importante. Ahora, hablábamos un poco de controlar el enojo. ¿Qué consejos bíblicos, Juadán, existen para manejar las tensiones, para manejar el estrés? Porque tú decías, no hay familias perfectas, y es una realidad, sí, no hay familias perfectas, pero ¿cómo manejar esos momentos tensos, no es cierto, el estrés, bajo los consejos que nos da la Biblia? Sí, para eso quiero invitarles a buscar en el libro de Mateo, capítulo 6, del verso 25 al 27. Dice, por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí vemos un principio importantísimo. Quizá uno de los motivos más grandes en las familias que genera tensión y que genera estrés, muchas veces son las finanzas. Uh-huh. A veces la esposa puede malgastar los recursos, a veces el esposo puede malgastar los recursos, o los hijos, no sabemos. Dios es el que provee lo que nosotros necesitamos, pero para yo poder tener esa confianza cabal de decir, no me va a faltar, no va a haber discusiones por este motivo, yo me tengo que consagrar. El esposo solito su consagración, uh-huh. La esposa su consagración personal, los hijos su consagración. Y ahí viene la pregunta de cómo está el culto familiar. Lo que mencionó mi esposo, colocar a la familia en el altar del Señor. ¿Será que cada mañana nos estamos reuniendo para abrazarnos, orar, entregar al Señor nuestras preocupaciones, desarrollar esa comunión? ¿Estamos dedicando ese tiempo cada mañana como familia? Importante. Al terminar el día, ¿será que estamos colocando nuestra familia de rodillas para orar al Señor? A veces luchamos solos y las tensiones provienen justamente porque dejamos de lado la esencia, lo principal, el fundamento de todo, que es la vida espiritual de la familia. Entonces, tensiones, ansiedad, todo eso queda fuera cuando yo me consagro al Señor. No significa que va a ser un camino de rosas, uh-huh. Significa que vienen ataques, pero yo voy a poder dar la pelea. Importante poder saber que la consagración es fundamental para poder tener esa salud como familia, ¿verdad? Dentro de las relaciones, de todo lo que implica una familia. Nosotros estamos revisando la lección número 6, el día 6 de esta revista tan interesante que habla sobre la salud. Vida Plena es el título de esta revista, pero como todos los días nosotros tenemos que llegar a esta parte que es tan interesante, la acción misionera. ¿Recuerdas que en el primer día nosotros elegimos a 5 amigos para poder trabajar en favor, para que ellos conozcan el amor de nuestro Señor? Pues hoy toca realizar una actividad muy interesante. Acá en pantalla tú vas a encontrar un QR donde vas a poder descargar un audiolibro que lleva por título Fundamentos del Hogar Cristiano, escrito por Elena G. de White, una autora muy reconocida y además conocida. Este audiolibro tú lo vas a descargar y tienes que compartirlo con tus 5 amigos. ¿Con qué objetivo? Para que ellos puedan conocer aquellos principios, aquellas recomendaciones que la Biblia presenta para, como estamos mencionando acá, tener un hogar saludable, para que las relaciones que se tienen en familia, entre esposo, esposa, hijos, hijas y todo lo que está dentro de la familia sea en base al amor que está presentado en la palabra de Dios. Durante todos los programas te hemos mencionado que Dios quiere tu bienestar, no solamente en lo físico, no solamente en lo espiritual, no solamente con lo psicológico o en lo emocional, sino con todo lo que implica y lo que abarca tu vida. Y hoy, hablando sobre la salud familiar, tienes esa recomendación, poder descargar este audiolibro en el QR que está apareciendo acá en la pantalla y compartirlo con tus amigos.
amigos. Muy bien, esperamos que nuestros amigos allí realicen esta acción, ¿no es cierto? Porque estamos hablando y siempre lo decimos, no todo es teoría, tenemos que practicar. Así que qué lindo poder llevar a la práctica los consejos que estamos compartiendo. Pero volviendo a nuestro tema, Pastor Fabiano, ¿cómo pueden los padres, y ahora vamos a enfocarnos a los padres de familia, ustedes son padres de un hermoso bebé, ¿cómo pueden los padres educar a los hijos en hábitos saludables evaluados en las enseñanzas bíblicas? Antes de entrar en la respuesta, ¿no? Quiero complementar un poco al respecto del libro, ¿no? Como yo soy de la área de los libros también, es interesante, voy a poner aquí un zancudo atrás de la oreja de las personas que están nos escuchando, ¿no? Para ser un buen profesional, uno tiene que leer mucho, ¿no es cierto? Así es. No hay como ser un buen profesional sin mucha lectura. Ahora ya pararon para pensar que para ser un buen padre, para ser una buena madre, para ser un buen esposo, una buena esposa, leemos muy poco. Cierto. Uno quer ser un buen esposo, una buena esposa, pero no lee al respecto de eso. Entonces, con esa inquietud, descargue el libro, ¿no? Descargue el libro y lea, va a ser una linda experiencia, ¿no? Seguro. Bueno, hablando al respecto de los padres, ¿no? Justo había dejado abierto aquí Deuteronômio capítulo 6. El versículo es versículo 6 y versículo 7. Aquí tenemos el principio bíblico del culto familiar. Diz assim: estas palavras que eu te mando hoje estarás sobre tu coração. Si las repetirás a tus hijos. Mira, es una enseñanza esa. Si repetirás. La educación en el hogar, ela trata de repetición. Eu tenho me dado cuenta nesses 10 meses, hoje meu hijo está cumplindo 10 meses, ¿no? Entonces, en esses 10 meses, estamos repetindo, ¿no? Repetindo, ¿no? Repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostar y al levantar. Es decir, el culto familiar tiene que ser por la mañana y por la noche, al levantar y al acostarse. Repetir, hablar para los hijos a respeito de Dios, a respeito de Jesús, a respeito de la gracia, a respeito de los principios, de los valores que tiene la palabra de Dios. Repetir, por la mañana y por la noche, por la mañana y por la noche. Debemos hacer isso com nossos hijos. Nos conviene hacer isso, ¿no? Los padres, ¿no? Y mira un otro texto que me gusta mucho, que está en Job, capítulo 1. El versículo es el versículo 5. Mira cuál era la actitud de Job. Y ahora aquí quiero hablar a los padres, a los varones, ¿está bien? Claro. Que están ahí, nos escuchando. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba a los hijos. Aquí está hablando de los hijos. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme el número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrá pecado mis hijos y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. En algunas versiones dice, hacía cada día. Es decir, todos los días este hombre Job, él intercedía por sus hijos. Levantava um altar por cada um de seus hijos. Padres intercessores, sabe? Padres intercessores, padres que oram por seus hijos, que oram por el futuro de seus hijos. Talvez há um padre aqui que tem uma hija, por exemplo. Tem que orar quem vai ser o futuro esposo desta hija, desta niña, sabe? Uno às vezes não se percata a isso, não? Pero el padre tem que orar, tem que se consagrar, tem que interceder, tem que ofrendar, hacer pactos em relação a seus hijos e interceder por seus hijos, orar por el futuro de sus hijos. El poder de la oración intercesora, ¿no? Se dice que cuando una madre está orando, está abriendo espacios para que el Espíritu Santo obre en la vida de los hijos. Yo alguna vez escuché una frase muy interesante que decía: si algo bueno sucede en mi vida, seguramente fue
porque mi madre oró por mí, ¿no? Oró. Y es tan importante que los padres separen este espacio Exacto. para poder pedir por sus hijos. Hermana Joadam, en la Biblia existen muchas historias, ¿no? También la historia de muchas familias. ¿Qué historias podríamos rescatar de la Biblia para poder tenerlas como ejemplo de una familia saludable? Sabemos que hubieron también familias que no por mucho tiempo estaban saludables, pero hay momentos y situaciones que la Biblia enseña, que utiliza como ejemplo también para nosotros poder prestar nuestra atención ahí. Sí, justamente con respecto a los ejemplos, conversábamos con mi esposo y decíamos, pero no hubo ninguna familia que no cometiera algún error. En realidad en la Biblia se menciona para nuestro aprendizaje y como lo repetí, no hay familias perfectas. No hay familias perfectas, hay familias saludables. Y un ejemplo que estuvimos conversando con mi esposo, que no se habla mucho y tal vez en la Biblia no hay tantos detalles, pero es la familia de Pedro. Pedro era casado, en la Biblia se menciona que tenía una suegra que estaba muy Sí, enferma. correcto. Y cuando pienso en eso, pienso en mi familia. Mi esposo fue llamado junto conmigo para estar sirviendo en otro país. Pedro fue llamado por Jesús para ir a servir a diferentes lugares. Y yo me imagino, esa esposa en particular estuvo sola mucho tiempo, pero siempre estuvo apoyando la causa del Señor. Y vemos que Pedro regresó preocupado por su suegra y le pidió ayuda a Jesús, quien obró un milagro por la mamá de su esposa. Entonces, un ejemplo de familia saludable que yo rescato es de la familia de Pedro, porque vemos la preocupación, vemos una persona sirviendo al Señor con todo lo que tenía y vemos una esposa abnegada apoyando la misión y me imagino una esposa de rodillas todos los días orando por su esposo. Orando, Entonces, intercediendo. mucha consagración. Así es. Y mucha preocupación. Consagración. Qué importante es y reforzar el tema de la consagración, ¿no es cierto? Como lo decían, y me encanta reforzar el tema de el esposo, reforzar su comunión con Dios, la esposa reforzar su, pero como familia Exactamente. también es importante, ¿no es cierto? Y por el ejemplo enseñar a los hijos. Ahora, pastor, ¿cómo aborda la Biblia el tema? Y vamos a pasar a otro aspecto importante hablando de familia. Vamos a hablar acerca de la alimentación, de su impacto en la salud familiar, que es un aspecto importantísimo dentro de la familia. Muy buena pregunta. Vamos a volver otra vez al Génesis, ¿está bien? Vamos al Génesis, capítulo 1, en el versículo 29. Ahí viene el principio de la salud, ¿no? Para ese primero matrimonio que estableció Dios en el Edén. Y dice entonces la palabra de Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podéis comer. Una alimentación saludable, con base en semillas, frutas, ¿no es cierto? Verduras. Entonces, ese es el principio, ¿no? Que tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Una alimentación saludable, porque en la salud también glorificamos a Dios. Así es. Porque dice la palabra de Dios también que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que tal vez mi esposa, ¿no?, va a poder hablar un poquito más al respecto de eso, porque ahí en nuestro hogar ella que maneja más y cuida el tema de la alimentación. para que tengamos una alimentación más sana, ¿no? Ajá. Sí, ahí de manera práctica con nuestro bebé nosotros tratamos de que él coma una variedad de frutas, de verduras, de legumbres, y un consejo práctico para las familias que a nosotros nos está sirviendo es dedicar 1 o 2 días en la semana a cocinar todo lo que vamos a comer en la semana, porcionarlo y congelarlo. Entonces, si él viene apurado del trabajo, mi bebé necesita salir, yo agarro esa porción, la descongelo y se la come. Entonces eso dura 3 meses y me ayuda con el tiempo, que es un motivo por el cual muchas personas no consiguen alimentarse saludablemente. Y tratamos de que su plato sea variado en muchos colores. Entonces todos los días me fijo que haya rojo con las frutillas, por ejemplo, verde con espinaca, morado con la cebolla morada y así, que nuestro bebé tenga buena salud, hace que nuestra familia sea una familia plena. Que mi esposo tenga buena salud, hace que mi familia sea una familia saludable. Entonces yo también tengo que cuidar de su salud y también de mi salud, darle el ejemplo a mi hijo y darle el ejemplo también a mi esposa. Claro, y pasa por el tema de la responsabilidad, que lo hemos repetido varias veces, ¿no? Al momento en que decidimos ampliar la familia y tener los hijos,
es responsabilidad de los papás, por el ejemplo, enseñar a los hijos, Y Gerson. qué interesante poder saber que cuando hablamos de salud necesariamente tenemos que hablar de estos dos ámbitos, ¿no? La salud física, la salud familiar y todo en general. Hemos Exacto. estado recalcando eso a lo largo de estos días, que la salud integral implica un todo. Pastor Fabiano, hay un elemento también, un principio que la Biblia presenta, que es el apoyo mutuo dentro de la familia. Usted ya lo explicó muy bien, ¿no? Ninguno es independiente, ¿no? Ninguno puede buscar solamente su interés. Debe existir también un apoyo, el hogar debe ser un lugar de refugio para la familia. Así es. Aquí en Génesis capítulo 2, el versículo 24 dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Carne. Aquí viene entonces esse princípio que yo llamo de interdependência, sabe? Um princípio de interdependência. É dizer, quando o homem e a mulher decidem se casar, ele tem que romper esse cordão com os padres, não? Tem que deixar os padres. Pero a la vez tem que honrar os padres, não? Então, é um princípio de la interdependência, é dizer, tem que deixar a dependência de los padres, porque agora é uma dependência entre um e outro, não? Aqui é uma sola carne, é de la unidade que havia falado ao início, não? E a la vez também não perder essa relação com os padres, esse respeito, não, com os padres, não? Então, há também que a família ela é um todo, não? Não há como, talvez há um dito, não, que diz assim: quando uno casa com a família, não? Ou seja, é o padre, é a madre, ou seja, é o suegro, é a suegra, é o cunhado, não? Há todo um sistema que é parte da família, e uno tem que estar involucrado nesta situação, seguindo o princípio bíblico de la interdependência. La interdependencia, qué importante. Bueno, yo creo que nos faltaría tiempo para tocar varios aspectos que también son importantes, pero tenemos este material que nos ha ayudado muchísimo. Y como parte del contenido del tema que hoy estamos abordando, amigos, Gerson, tenemos la aplicación para la vida. Y siempre estamos reiterando que no tenemos que quedarnos en la teoría, ¿no es cierto? Tenemos que ir a la práctica. ¿Qué podemos decirles a nuestros amigos para que puedan implementar, aplicar esto en su vida diaria? Hoy hemos hablado de un aspecto importantísimo dentro de la familia, la salud familiar. ¿Qué les decimos a los papás? ¿Qué les decimos a los esposos, a las esposas, para que esto sea una realidad en nuestra vida? Así es. A mí me gusta demasiado, cuando hablamos de familia, yo voy ahí, ¿no? El matrimonio perfecto que Dios crió antes del pecado, ¿no? Entonces, si voy a Génesis 1, 27, vemos que Dios crió el hombre a su imagen, y a imagen de Dios él crió, varón y hembra os crió. Y dice el versículo 28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra. Es la bendición de la fructificación, es decir, el matrimonio tiene que tener hijos, ¿sabe? A veces hay una idea de que no voy a tener hijos, son los últimos tiempos, es muy difícil. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. El principio bíblico es que tengamos hijos, frutificar, multiplicar, ¿no? Es la bendición de la frutificación. Después voy para el versículo 18 del capítulo 2 y veo que Dios no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Es el principio del compañerismo. Sabe, temos que estar juntos, não? Uno não casou para estar um hacia adelante e outro hacia atrás, estar em la igreja, uno vai a uma igreja, outro vai a outra igreja, uno senta adelante, outro senta atrás, não. É o princípio del companheirismo, sabe? De estar juntos, não? E já falei da unidade, já falei da interdependência, e também quando eu disse que será uma sola carne, aqui há um princípio muito importante dentro do matrimônio, que é o tema de la intimidade dentro do matrimônio, que a palavra de Deus habla de isso. Quando diz serão uma sola carne, está falando exatamente do sexo, da intimidade. Isso é algo muito importante para a saúde, para o bem-estar dentro do hogar.
Y termino con mis consideraciones cuando en el libro Hogar Cristiano, página 24 y página 25, está en nuestra revista que estamos estudiando hoy, los ángeles de Dios visitarán a menudo el hogar regido por la voluntad de Dios. ¡Wow! Los ángeles. ¿Quer tener ángeles en su hogar? ¿No? Claro que sí. Su hogar tiene que ser regido por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y dice más entonces, bajo el poder de la gracia divina, ese hogar llega a ser un lugar de refrigerio para los peregrinos agobiados. ¡Wow! ¿Sabe? Princípios. Tenemos que seguir los principios bíblicos del hogar. Cuando seguimos los principios bíblicos del hogar, los ángeles van a habitar dentro de nuestro hogar. Qué maravilla. Y qué uno de los bendición. pasos importantes, y la hermana Joadán también lo hacía destacar, Carola, es algo que usted mencionó, hermana, el culto familiar. ¿Cuánto importante es esto dentro de la familia, tener ese espacio para poder buscar a Dios como familia? Exactamente, Carola mencionaba cómo podemos aplicar esto en la vida y si pudiésemos mencionar de todo lo que hablamos, cuál sería el centro, el fundamento, lo más importante, lo que no me debo perder, es hacer el culto familiar. En breves palabras, ¿qué es el culto familiar? Es el momento en que reunimos a la familia de mañana temprano y por la tarde antes de dormir para dedicarla al Señor. Y tiene algunos elementos: orar juntos. Ahí cada uno de los hijos puede contar cómo le fue en su día, la esposa puede hablar cómo le fue en su día, el esposo puede contar brevemente y es un momento lindo porque pueden conversar. Luego se juntan, se abrazan y oran al Señor. También puede haber una breve lectura de la Biblia de acuerdo a la edad del menor de la casa. En nuestro caso, que el menor de la casa tiene 10 meses, esa lectura es muy breve. Dura alrededor de 5 minutos nuestro culto familiar, porque es un bebé, no logra estar más tiempo que eso. Y un consejo que un pastor, siempre que le escucho hacerlo, yo lo vuelvo a repetir, es que podemos tener la cantidad de tiempo de acuerdo a la edad del menor. Por ejemplo, si en la casa el menor tiene 10 años, el culto puede durar 10 minutos. Si ya son más grandes, si tienen 20 años, ya el culto puede ser un poquito más largo, pero aún así no debiera ser largo, sino que debiera ser breve, animado y cantar al Señor. Entonces puede haber una alabanza, cantar juntos, una oración, contar cómo les fue en su día y terminar leyendo la Biblia, un versículo o una historia animada, y eso no va a tardar más de 5 minutos, 10 minutos en general. Entonces el culto familiar es la instancia en la cual yo me reúno para dedicar mi familia al Señor. Qué importante, uno diría, ¿no? La sociedad hoy vive y todos vivimos tan ajetreados, parece que el día le faltan horas, no nos alcanza el tiempo, pero es cuestión de prioridades, ¿no? ¿Qué estamos priorizando en casa? Y más si tenemos niños pequeños o niños adolescentes, cuanto más cuestión de prioridades. Y a lo largo de este programa, Carola, se hizo mucho énfasis en eso, ¿verdad? La dependencia de Dios, que también es fundamental para poder tener una familia saludable. Nosotros ya estamos llegando al final y hay un espacio que no podemos pasar por alto, que es el motivo de la oración de hoy. Y el motivo de la oración dice, para que tu hogar esté lleno de amor, del amor de Dios y transmita valores, necesitamos buscar a Dios. El motivo de oración es hoy por nuestras familias, para que Dios pueda morar en este círculo familiar. Y el segundo motivo es por nuestros 5 amigos, Así ¿verdad? es. Nuestros 5 amigos que hemos elegido ya el primer día. Hermano, ¿usted ya tiene a sus 5 amigos? Sí, ya tengo a mis 5 amigos y espero anhelosamente que pueda obrar el Señor en la vida de ellos. Qué bueno. lindo, Pastor, usted qué también lindo. tiene a sus 5 amigos. A la verdad estoy orando por familiares, ¿no? De mi familia no son adventistas, ¿no? Entonces tengo orado por ellos, así que esos son los 5 que tengo orado. Bien, bien. Mi lista aumenta, no son solo 5, pero bueno, allí estamos orando, intercediendo también por familiares en primer lugar y por personas por las cuales intercedemos, y yo particularmente pido que
también, al igual que Joadán, el Espíritu Santo obre en esos corazones. Y este programa que tiene la Iglesia Adventista año tras año, hoy con el título, o bueno, este año con el título de Vida Plena, buscando un bienestar en la salud integral, tiene como objetivo justamente eso, poder fortalecer las relaciones, tanto en la familia, dentro de la iglesia, con el objetivo de poder llegar a más personas, con el objetivo de presentar ese mensaje de salvación. Por eso marcamos ya el primer día, poder orar con todos, por todos nuestros amigos, ¿verdad? Aquellos 5, si tú tienes más, mucho mejor, pero centra tu objetivo en aquellos 5 amigos para poder día tras día realizar todas estas actividades que son bien planificadas y tú puedas generar ese acercamiento con ellos, presentarles el amor de Dios, que es lo mejor que tenemos para ofrecer en este mundo, y ellos conozcan las maravillas que su palabra presenta. Estamos destacando día a día principios tan importantes que nos presenta la palabra de Dios para poder sentirnos bien, porque Dios quiere nuestro bienestar, Dios quiere que nosotros tengamos una salud integral. Y hoy, por estos 2 motivos de oración, pastor, tanto por la familia, tanto por esos 5 amigos, quisiera que usted nos ayude y nos despida con una oración. Claro que sí. Vamos a orar, y usted que está ahí nos acompañando, que pare un momento ahora. Vamos a elevar nuestros pensamientos al Señor. Y ore por su familia ahí también. Usted que está ahí, si usted está con su familia, abrace ahí su familia. Y si usted tal vez no está con su familia, pero eleve su pensamiento ahora, ponga los nombres de sus familias en esta oración. Oremos. Nuestro Dios, Padre bondadoso, que habita en los altos de los cielos, alabado Señor, exaltado, glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, donde pudimos, Senhor, reflexionar em Tu palavra a respeito, Senhor, de alguns princípios bíblicos a respeito da família, Senhor. Sabemos lo quão importante é a família para a sociedade, para a igreja. Sabemos, Senhor, que Tu has criado a família e é uma instituição sagrada, Senhor. Assim que, meu Deus querido, o inimigo ataca as famílias, ataca os matrimônios. Assim que, meu Deus, oramos e neste momento intercedemos desde aqui, de los estúdios de la Nuevo Tiempo. Oramos por las famílias que estão nos escutando. Oramos, Senhor, por um cordão de proteção, para que pueda proteger las famílias de los ataques de Satanás. Oramos, Senhor, para que Tu Espírito Santo obre en el corazón deste homem, desta mulher, que nos escute, Senhor, que necessita tomar decisões importantes de melhorar sus funciones y los principios del matrimonio saludable dentro del hogar. Oramos, mi Dios querido, por fortaleza espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Fabiano. Gracias, Joadán. Gerson, momento de despedirnos. Agradecerte, por supuesto, a ti por habernos acompañado en este nuestro programa especial. Y te invitamos, mañana estamos ya en nuestro día 7. Hablaremos de la salud social. Así que esperamos que nos acompañes. Gracias, nuestro abrazo de siempre y muchas bendiciones.